Ya, a ver, jóvenes, estábamos viendo los principios. A ver, pareció un preámbulo, ¿no? El curso es normas legales y ley de banco, ¿no? Todo lo que son las normas legales referente a los bancos, financieras, cooperativas y todo lo demás, ¿no? Normas legales. Pero así como hay un movimiento de las finanzas en el sector privado, llámese los bancos, financieras, todo lo que es movimientos privados, cuando hablamos ley de bancos o normas legales o ley de bancos, estamos hablando de toda la normatividad que saca el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Bancos y Seguros, y que es lo que supervisa, controla, reglamenta todos los movimientos financieros de los bancos, de las financieras, entidades financieras, cooperativas, cajas municipales, cajas rurales, ¿no? Pero también ustedes tienen que saber lo que el Estado peruano también tiene sus movimientos financieros, ¿no? Sus negocios financieros, por decirlo así de esta manera. Ustedes saben que el Estado peruano también tiene algunos bancos, ¿no? El Banco de la Nación, Banco de Materiales, que sí existe todavía Banco de Materiales, que ya no está generando préstamos, que sí está recuperando sus préstamos. Tenemos el Agrobanco, un banco de vivienda sociedad anónima, ¿no? Habría que ver quién le regula a ellos, ¿no? Si bien es cierto, no están regulados por el Banco Central de Reserva, no es un movimiento privado, pero hay que estudiarlo, ¿no? Así como el Perú también tiene sus movimientos financieros, ¿no? Hemos dicho que ya el Perú o el Estado peruano se mueve, su dinamismo es los ingresos que nosotros pagamos. El Estado tiene ingresos mediante los impuestos que nosotros pagamos, tributos y todos los ingresos que vienen de las tasas administrativas, de los impuestos, de los canos, donaciones, transferencias, recursos, hay otro tipo de recursos, bueno, lo llamamos lo que paga las empresas por cada trabajador que labora, paga una obligación que es el 9% de salud. Ese ingreso se llama recursos determinados, ¿no? Una serie de ingresos que tiene el Perú y también tiene egresos, ¿no? Esos son los movimientos financieros que tiene el Perú. Inclusive puede hacer préstamos, puede recibir o otorgar préstamos de empresas nacionales e internacionales o pueden recibir donaciones. Todos esos son movimientos financieros del Estado peruano, ¿no? Sus ingresos también vienen de los intereses de los bancos nacionales, ¿no? Hay una serie de cosas que nosotros ya hemos visto, ¿no? Ya hemos visto cuando hablamos de principales gastos de inversión pública, hemos visto ya principales gastos de inversión pública, ¿no? Desde el punto de vista económico, se distinguen tres tipos de gastos públicos. Jóvenes, hoy día terminamos una unidad y la próxima clase ya vamos a empezar a dar exámenes, ¿ya? Ya son 5 semanas que estamos en clases. La próxima semana... Profesor, eso quería preguntar sobre el tema de los exámenes, ¿cómo va a ser? Estaban diciendo que otros profesores que va a ser como tipo videollamada y que eso va a ser mediante una supervisión para no copiar. No, hay diferentes tipos de examen, ¿no? Examen escrito, que yo lo voy a tomar escrito, con alternativas. Hay examen orales que va a ser, ¿no? Como tú dices, videollamada. La participación, la puntualidad, todo eso califica, joven. La asistencia, ¿no? Todo eso califica. Pero lo que yo les digo, les voy a tomar examen, la próxima clase ya, examen con alternativas, ¿ya? Yo les voy a dar un tiempo determinado, les voy a soltar las preguntas en la plataforma
Profesor, ¿y Ustedes van de... en qué momento evalúan la opinión? Cuando nosotros opinamos respecto, cuando nos preguntan si entendimos o no entendimos del tema, todo eso, nos evalúan. Yo tengo mi registro de todos ustedes sus nombres. Yo tengo mi registro acá y todo lo que pasa yo voy apuntando en mi registro, por si acaso, ¿no? La dirección nos ha pasado un registro de todos los matriculados y nosotros tenemos aquí a la mano, ¿no? Como les digo, la asistencia lo controlamos mediante la plataforma y yo también le controlo acá. La participación Profesor, también. y en el grupo, ¿quién es el que más opina? ¿De quién es? Para Pero destruirlo. ustedes Profesor, mismos tienen que darse la respuesta. claro, profesor. Yo creo que no debería ¿No? interesarle al compañero Claro. esa situación. Ustedes mismos tienen la A mí respuesta, sí me ¿no? interesa porque quiero saber quién es mi competencia. No, Porque yo quiero ser brigadier virtual. pero opinas cosas fuera de contexto. Ya. Bueno, seguimos jóvenes. Entonces, lo vamos a hacer lo más dinámico al curso, pero lo que sí yo les exijo, que todo lo que venimos conversando durante estas 4 semanas, ya estamos más de un mes ya, ustedes entiendan, comprendan. Si no entienden, si no comprenden, ustedes me avisan y yo lo vuelvo a repetir cuantas veces quieran ustedes. El objetivo del docente no es venir a dictar sus clases, a hablar y hablar y hablar, y el alumno nada captado, ¿no? A mí me interesa, si es posible, toda una clase explicarles un tema. Lo bueno es que ustedes entiendan y comprendan, ¿no? Ese es el objetivo. A veces yo, para empezar las clases, para retomar una clase a otra, yo retrocedo un poco para repetirlos de un tema anterior para que agarren bien, como se dice, ¿no? Para que entren en onda. Eso es lo que se estila hacer, para que haya una continuidad de aprendizaje, ¿no? Y entonces, jóvenes, prepárense para la próxima clase. Que no tengan miedo, ¿no? Ustedes tienen las clases en la plataforma, de ahí léanlo. Y yo pienso que todo está han comprendido, ¿no? Les voy a dar el examen, una pregunta y 5 alternativas. Ustedes ven cuál es la correcta y lo marcan, ¿no? Listo, se acabó. Así de fácil, ¿no? Profesor, ¿cuántas preguntas más o menos vendrán? ¿En cuánto tiempo nos dará? Y yo ya veré el tiempo. Si es toda la clase, puede ser toda la clase, toda la hora de la clase, ¿no? Normalmente yo hago 20 preguntas, ¿no? 20 preguntas, cada pregunta con sus alternativas. Ustedes ya vean cuál de los 5 es la respuesta correcta, ¿no? Ya, entonces dicho esto, jóvenes, prepárense para la próxima clase ya. No tengan miedo, que es todo fácil. Todo está en la plataforma, por si acaso. ¿Ya? Entonces, seguimos, ¿no? Principales gastos de la inversión pública, ¿no? Desde un punto de vista económico se distinguen 3 tipos de gastos públicos. Para un poco llevarles al contexto de la clase, hemos dicho al cansancio que el Estado peruano tiene diferentes tipos de ingresos. Así como tiene diferentes tipos de ingresos, también tiene diferentes tipos de gastos, ¿no? Cuando hablamos de gastos de inversión pública, tenemos gastos corrientes. A ver, principales gastos de inversión pública. Vamos a leer ese título. Desde un punto de vista económico se distinguen 3 tipos de gastos públicos. Uno de ellos es gastos corrientes, y el otro es gastos de capital y otros gastos de inversión. 3 tipos de gastos diferenciados. Vamos a hablar en términos generales. Cuando hablamos de gastos corrientes, decimos que el Perú, el Estado, está gastando en operaciones básicas del Estado. ¿Qué hablamos en operaciones básicas? Ya hemos dicho, en gastos corrientes está el sueldo de todos los empleados públicos. ¿Quiénes son los empleados públicos? Todos los policías, los militares. Cuando hablamos de militares, hay fuerzas del ejército, las fuerzas aéreas y la marina, ¿no? Esos 3 estamentos conforman las fuerzas militares, ¿no? Y la policía ya es otra cosa. Los policías
no tiene que ver nada con las Fuerzas Armadas, ¿no? Son dos estamentos diferentes. Básicamente los militares están preparados básicamente o principalmente para las guerras, ¿no? Y los policías para el cuidado de la ciudadanía, ¿no? Para apoyo a las autoridades, ¿no? En el desarrollo de sus funciones. Haciendo un acápite un poquito fuera del tema, quería hablar sobre la participación de los militares aquí en esta emergencia sanitaria, ¿no? Ustedes saben que se ha ampliado el estado de emergencia, ¿no? Se ha ampliado. ¿Para qué creen ustedes? Por dos cosas básicas. Solamente por dos cosas voy a decir. Una, para que el gobierno pueda reaccionar o gastar los fondos públicos de forma inmediata, oportuna, ante cualquier adversidad, ante cualquier emergencia, tener la facilidad de gastar el dinero, ¿no? Sin ninguna barreras, sin ninguna burocracias y estas cosas. Y lo otro, para que las Fuerzas Armadas puedan salir a patrullar las calles, ¿no? Porque su labor, su razón de ser de las Fuerzas Armadas no es salir a cuidar las calles. Recién cuando hay estado de emergencia, ellos tienen la facultad de salir a las calles. Cuando hay declaratoria de emergencia, cuando un país se declara en emergencia, los derechos fundamentales se suspenden, ¿ves? Se suspenden. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? A libre tránsito, ¿no? El ejército o la policía puede ingresar a los domicilios sin orden judicial, siempre y cuando haya un delito flagrante, ¿no? O en caso de que nosotros estamos viendo ahorita, para cuando las personas no cumplen con el aislamiento, no cumplen con el toque de queda, la policía y el ejército irrumpen, hasta pueden descerrajar las puertas y pueden entrar, ¿no? Eso es cuando estamos en un estado de emergencia, ¿no? O sea, en otras palabras, el ejército o las Fuerzas Armadas, llámese la Marina, la FAP, el ejército, básicamente están preparándose para una guerra, para defender el territorio nacional. Ese es su principal objetivo. Paralelamente a ello tienen otras cosas, pues, de investigación y todas esas cosas más, ¿no? Y la policía, pues, para cuidar el orden público, ¿no? Aunque no estemos en estado de emergencia. Y yo les preguntaba, no sé si a ustedes, ¿qué harían para combatir la delincuencia en el Perú, ¿no? Que todas partes, básicamente en Lima es la peor situación de la delincuencia. Ahorita en plena pandemia, están asaltando, están robando y todo lo demás, ¿no? Yo sería de la idea que se modifique la ley orgánica de las Fuerzas Armadas para que ellos puedan salir a patrullar, pues, ¿no? Aunque no estemos en estado de emergencia. De esa manera, un poco se bajaría todo lo que es la delincuencia. Para que ayude la policía no se da abasto, ¿no? Ustedes ven que hasta los policías les matan, ¿no? No se dan abasto. Mientras cuando saldrían las tres Fuerzas Armadas a hacer presencia en toda la ciudad y en todo el país, porque en todo el país hay Fuerzas Armadas, yo pienso que bajaría la delincuencia. Bueno, es uno de los flagelos de repente peor que esta pandemia, porque por un celular te matan, ¿no? Te asaltan. Yo he sido víctima de un asalto una vez, ¿no? Gracias a Dios no me pasó más que un susto, pero todos parece que todos hemos pasado por una forma de víctimas de la delincuencia. Entonces, hecho estos paréntesis, jóvenes, cuando estaba diciendo los gastos corrientes, vendría a ser el pago de los sueldos de todos los empleados públicos, empezando desde el presidente, los congresistas, ministros, poder judicial, fiscales, profesores, trabajadores de salud, de todos los sectores, ¿no? Sueldo. Ahí gasta la plata el Perú, ¿no? Ahí gasta la plata el Perú. Pueden apagar su micrófono porque no dejan escuchar la clase. ¿Ya? Entonces, esos son los gastos corrientes jóvenes. Hemos dicho ya cansancio
que los ingresos al erario nacional son los impuestos y otras cosas más, otros ingresos que tiene el Estado. ¿Y cómo gasta? Ahí pues estamos viendo cómo gastan, gastos corrientes, ¿no? Sueldo, básicamente. Gastos de capital. Gastos de capital son los recursos destinados a la obtención de activos. ¿Qué son activos para ustedes? Ponemos un ejemplo, maquinaria pesada, infraestructura, ¿no? Infraestructura, compra bienes, ¿no? Esos son activos que perduran en el tiempo, ¿no? Toda compra que dure más de 10 años ya es un activo, ¿no? Activos fijos, ¿no? Por ejemplo, si vemos a la contabilidad, activo fijo, maquinaria, equipos, esos son activos físicos, ¿no? Activos. Gasto en compra de bienes de capital, destinado a la obtención de activos. Gastos de inversión. Este rubro es por donde más sale el dinero del erario nacional. Cuando hablamos de gastos de inversión pública, exclusivamente y principalmente estamos hablando de obras públicas, ¿no? Llámese carreteras, represas, canales de riego, asfaltados, construcción de hospitales, colegios, ¿no? Es un gasto de inversión. Dice, gasto de inversión tiene como objetivo crear, aumentar, mejorar o sustituir el capital público, ¿no? Ya existente. Llámese infraestructura. Cuando dice mejorar, cuando quiero mejorar una carretera, ¿no? O crear, ¿no? Asfaltar una carretera nueva, aumentar el tramo de una carretera, ¿no? Eso es cuando gasta el Perú su dinero en inversión pública. La mayor cantidad de dinero sale por la inversión pública. No quiero hablar de otros temas, por decir, bueno, pero ustedes tienen derecho a saber, ¿no? ¿Dónde crees que las personas de malas costumbres o los malos funcionarios, de cuál de estas tres partidas se agarran la plata? Ilegalmente, llamamos. A ver, ¿quién me puede decir? Está fácil. Para que ustedes conozcan, jóvenes. A ver, por el chat se me pueden decir. En otras palabras, ¿de cuál de estos tres conceptos? A ver, de estos tres conceptos que hemos hablado, ¿por dónde es lo que entra la corrupción? A ver. Profesor, yo diría el gasto de inversión. Son Ya. las obras públicas, Muy bien. donde están pues, las licitaciones, mejor dicho. Exactamente, las licitaciones, las famosas licitaciones, ¿eh? Ahí se sacan a licitación pública ya por las grandes obras, ¿no? Los oleoductos, las represas, las carreteras, construcción de de hospitales, ¿no? Esas son las obras públicas. Ahí donde más entra ya lo que son la corrupción, ¿no? Ahí está la Contraloría en este momento por detrás de todos los funcionarios como vienen haciendo, ¿no? Su trabajo, ¿no? Como le estaba diciendo, todos pagamos nuestros impuestos. Ustedes al pagar su educación, si bien es cierto, la educación no tiene fines de lucro, pero ustedes, ¿cómo creen que se consiguen el dinero para que paguen? Trabajando. Y trabajando estamos pagando el impuesto. Comprando un aceite, comprando un arroz, pagamos impuestos, ¿no? Y toda esa plata, ese impuesto va a parar en el Estado peruano. Y de ahí se hacen las obras, pues, los impuestos. Y nos da cólera, pues, cuando algún funcionario comete irregularidades para beneficio propio, ¿no? Cualquiera le da cólera. Entonces, seguimos, jóvenes. Fines y objetivos de los gastos públicos, ¿no? ¿Cuáles son los fines o los objetivos del gasto público? Conservación, mantenimiento del capital existente, ¿no? Infraestructura, ya hemos dicho. Mejoramiento de la atención de ciertas necesidades productivas, ¿no? Como el agro, ¿no?
piscicultura. El gobierno apoya mucho lo que es el agro, la ganadería, la piscicultura. Hay muchos proyectos de inversión para apoyo a las pisciculturas, ¿no? Si bien es cierto, San Martín es una región piscicultora, pero esas piscicultoras o piscicultores, esos empresarios, solamente siembran y cosechan para eso. Estaban pasado invirtiendo mucho en asistencia técnica a los piscicultores, ¿no? Y estaba invirtiendo este gobierno, pero se vino después este año de la pandemia y se paralizó todo, ¿no? Todo se paralizado, sobre todo las empresas productivas, ¿no? Por eso nos dicen, el objetivo del gasto público, ¿para qué se gasta el dinero? Para mejorar la atención de ciertas necesidades productivas. Ya les he dicho, piscicultura, ganadería, agricultura, las microempresas, ¿no? Asegurando el abastecimiento de energéticos, por decir, aceros, infraestructura en general. Sobre todo, cuando hablamos de aceros, son las minas, ¿no? Aplicación del consumo social, ¿no? Aplicación del consumo social. Todo lo que se consume Perú está regulada, hay políticas públicas para el consumo, la oferta y la demanda. Si bien es cierto, el gobierno no se mete en los precios, en la producción propiamente dicho, pero sí es el que pone la balanza, mejor dicho, el que pone, a ver, cuando los productos suben o bajan, cuando suben o bajan, eso significa que no hay mucha estabilidad económica en el país. La obligación del Estado peruano es que tanto la oferta y la demanda se mantenga permanente. Cuando ya hay mucha alza, le preocupa al Estado. Cuando bajan los precios, también le preocupa. Un país estable, un país en desarrollo, no debe subir ni bajar, ¿no? Otros pueden decir que bajen los precios. Bien para los consumidores, pero para el Estado no está bien. Para la economía del Perú no está bien, porque hay una fluctuación entre la oferta y la demanda. Tiene que mantenerse. La producción obedece a la demanda, ¿no? ¿Qué pasa si existiera sobreproducción? Los productos de los agricultores se malograrían, ¿sí o no? ¿No? Se malogran cuando hay una sobreproducción. Eso es lo que está pasando en China. Por ejemplo, en China hay una sobreproducción. China tiene 1.400 millones de habitantes. Tanto produce China que a su misma población ya ha saturado con su producción. Tanto produce China que ya no tiene en su país cómo vender. ¿Y qué hace? O sea, hay una sobreproducción, eso le preocupa a China, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Sale a vender al mundo mediante redes sociales, sale a vender al mundo su producción, pero a precios recontra bajos, recontra, ¿no? Devaluados. Por ejemplo, yo tengo un hijo que tiene su bebé, él compra vía internet productos a la China. Le compra su coche, le compra zapatos, ropas, juguetes. Todo le compra desde China. Hay un programa por ahí que él conoce. Lo que aquí te cuesta un ejemplo. En Plaza Vea cuesta un corralito para bebés 250 soles. Ahí le cobran ahí $30, ¿no? $30. Puesto aquí en Tarapó, 30. Estamos hablando de 90 soles más o menos. Para 250 soles hay una diferencia, ¿no? Entonces, es lo que pasa, ¿no? Cuando hay una sobreproducción. Por ejemplo, entonces, al país no le conviene que los precios suban ni tampoco que bajen. Y no hay un desbalance económico, ¿no? Ya, entonces, ¿cuál es el otro objetivo del gasto público? La expansión en el desarrollo agropecuario. ¿Por qué creen que quiere expandir el desarrollo agropecuario? Porque son actividades productivas. Cuando un país produce algo de la naturaleza, explora o explota la naturaleza, genera desarrollo. Ustedes saben que el Perú vive de la minería.
su primer ingreso o impuestos del Perú es la minería. Si bien es cierto, las empresas mineras son extranjeras, algunas de ellas peruanas, pero los impuestos que cobran por la minería, regalías y canon, es uno de los principales ingresos del Perú. Dicen el Perú, si de aquí a 20 años se acaban sus minas, no sé qué va a hacer del Perú, ¿no? Pero su principal ingreso, su principal actividad económica del Perú es la minería. Ustedes saben que exportamos cobre, zinc, toda clase de minerales exportamos al extranjero, ¿no? Es su principal fuente de ingresos del Estado peruano. Como, ¿quién dijo el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro? A ver si se acuerdan. No por gusto le ha dicho así, ¿eh? El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Porque tiene Profesor, una mucha cosita. minería. Sí, sí. Por ejemplo, las regalías que pagan las mineras, ¿en qué invierte el Perú, por ejemplo, ¿no? Cosas como las regalías, ¿a qué Ya. rubro pagan? Mira, lo principal. Hablando de regalías, una parte se queda en el territorio de donde se extrae la mina, ¿no? Pero los impuestos, aparte que paga impuestos, paga canon, paga regalías, ¿no? El canon y las regalías se quedan en la ciudad donde se extrae, en este caso las minas, para, para invertir en responsabilidad social empresarial. ¿Qué significa eso? Ustedes saben, para que una empresa le dé la buena pro para que extraiga, en este caso el mineral, ¿no? El contrato debe decir aparte que va a pagar un impuesto al Estado peruano, va a pagar canon a la ciudad donde extraen y las regalías vendrían a ser pues las obras que hace en mejorar el medio ambiente. Eso se llama responsabilidad social empresarial, ¿no? Por ejemplo, una empresa que extrae oro, ustedes saben, contamina el ambiente, quiere o no quiere, contamina. Algo tiene que hacer la empresa para que contrarreste la contaminación ambiental, ¿no? Se dice que ahorita la tecnología de punta ya no contamina el medio ambiente, pero de todas maneras la empresa tiene que hacer alguna obra en beneficio de la ciudad o de la población, ¿no? También sale presupuesto de ahí para las universidades, para investigación de las universidades, ¿no? No todo se les lleva el Estado, el gobierno central. ¿Por qué crees que los moqueguanos, los del sur hacen huelga, ¿no? Porque contaminan el medio ambiente, porque las empresas extractoras de minas no hacen responsabilidad social empresarial, no cuidan el medio ambiente, ¿no? Viven contaminadas las ciudades. El contrato debe constar todos los beneficios que debe generar para el pueblo donde se extrae la mina. Una parte de ello es también para las universidades, si es que hay universidades en ese lugar, ¿no? Para investigación, para investigación. A ver, el otro objetivo del gasto público vendría a ser, ya le hemos dicho, el desarrollo agropecuario, ¿no? Diversificación en las exportaciones, ¿no? El Perú, el Estado, tiene que facilitar a los inversionistas o los empresarios nacionales para que puedan exportar su producción. Cuando exporta, una empresa genera divisas al Estado peruano. Las divisas son moneda extranjera, ¿no? Se exporta a Europa, entrarán al Perú euros. Se exporta, por decir, a Estados Unidos, ingresan el dólar. Las dos monedas son divisas y eso genera desarrollo al Estado, ¿no? Al final del año se hace un balance, cuánto ha exportado el Perú y cuánto ha importado, ¿no? Los economistas
del banco, perdón, del Ministerio de Economía y Finanzas, hacen ese control, cuánto exporta y cuánto importa, y esa diferencia, si es positivo, genera desarrollo al país, ¿no? Genera desarrollo. Eso van para las reservas internacionales, ¿no? Que se ahorran en moneda extranjera, ¿no? El último objetivo del gasto público debería ser el fomento del turismo. Ustedes saben, el turismo genera desarrollo. ¿Por qué crecen los empleados públicos? Cuando es feriados los fines de semana, nos mandan, ¿no? Semana larga, decimos, con la finalidad de hacer turismo. Ese es el objetivo, para que hagamos turismo. Pero la mayoría de los empleados públicos no hacen turismo porque ganan poco. Hay una contradicción, ¿no? A lo menos es fin de semana que dicen, es para que descanse la gente, ¿no? Pero el objetivo es que se haga turismo, que salga a gastar su plata los empleados públicos. Y los empleados privados, si es que su empleador acepta o les da las facilidades, pueden hacer su turismo, ¿no? Pero esos días que se dejan de elaborar son recompensados, ¿no? A la siguiente semana trabajas una hora más. Si trabajas 8 horas, vas a trabajar una hora más diarias que devuelvas tus días de feriado, ¿no? Pero básicamente el fomento del turismo se da para generar movimiento económico, para que haya economía, para que haya capacidad de gasto de la población, ¿no? Cuanto más movimiento económico hay más dinamismo en la economía, ¿no? Y eso genera desarrollo, ¿no? Pero hay una contradicción, pues, ¿no? La mayoría de los empleados públicos, miren, para que sepan ustedes, yo conozco trabajadores que ganan, el sector público, 800 soles mensual. Ya, 800 soles mensual no te da, pues, para una familia, para la canasta familiar, ni el sueldo mínimo. El Estado es el que pone el sueldo mínimo, 930, pero él mismo incumple, ¿no? Hay muchos trabajadores que ganan 800 soles, 900, 1000, 1200. Un personal nombrado que labora más de 30 años gana 1400 soles. ¿Cómo le vas a mandar a hacer turismo a esta persona? Si ni después, ¿qué va a comer? No son contradicciones que nos da la ley, ¿eh? Mándale a hacer turismo a los congresistas, a los ministros que ya ganan 30,000 soles mensual, ¿no? Pero esas contradicciones te dan, pues, las normas que saca nuestro Poder Ejecutivo. Entonces, jóvenes, 24. Tenemos para explicar una pequeña diapositiva, lo vamos a hacer rápidamente. Esto. Ya, mira, estamos hablando de los ingresos y egresos del Estado peruano, lo que cobra el Estado y lo que gasta el Estado. Hemos dicho que todo Estado peruano, siempre y cuando sea democrático, todos los años se aprueba la ley de presupuesto para el siguiente año, ¿no? Este año 2020 tenemos un presupuesto de 177.367.559.707 soles. La historia de cómo se aprueba la ley de presupuesto, a ver, para conocimiento de ustedes, los que han pasado por el sector público deben saber. Ustedes ven acá cuando se aprobó la ley de presupuesto para el año 2020. El viernes 22 de noviembre de 2019 han aprobado la ley de presupuesto para este año 2020 con el decreto de urgencia 014. Les explico cuál es la mecánica para aprobar el presupuesto del Estado peruano. La Constitución Política nos dice que el que aprueba el presupuesto de la República es el Congreso de la República. El Congreso lo aprueba.
Una vez aprobado por el Congreso, le remite al presidente de la República para que lo promulgue. Mientras no lo promulga o no la publique, la ley, ninguna ley tiene vigencia, ¿no? Pero esta ley de presupuesto de este año es sui generis. ¿Por qué? Porque cuando han aprobado el presupuesto no existía Congreso, pero el año pasado, en noviembre, no existía Congreso, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho el presidente? Se reúne con sus ministros y ha aprobado pues, la ley de presupuesto para este año. Algo fuera de lo normal, ¿no? Si bien es Pero fuera no, de lo... sí, profesor, una Sí, consultita, sí. pero sí le faculta la ley al Ejecutivo a hacer eso, ¿no? Justo eso quería explicarle, ¿no? Si bien es cierto, en un contexto normal, esto lo publica, lo aprueba el Congreso, pero en este tiempo, entre comillas, está normal porque no había este Congreso, pero como dice aquí sus compañeros, todas esas cosas está previsto en la ley, ¿no? Dice, cuando no hay Congreso por X motivos, en este caso cerrado, el presidente ha cerrado el Congreso, pero el Perú no puede parar. Entonces las leyes, la Comisión Política del Estado dice, ¿no? El Ejecutivo tiene la prerrogativa, la facultad de aprobar el presupuesto, pero haciendo de conocimiento de la Comisión Permanente del Congreso. ¿Qué significa comisión permanente? Cuando un Congreso se cierra, no se van los 130 congresistas a su casa. Se queda la directiva y unos cuantos que se denomina comisión permanente. ¿Para qué? Este año creo que ha sido 10 a 15 congresistas que se quedaron, a pesar que han cerrado el Congreso. Ellos han sido la comisión permanente. Cualquier trámite que se haga en el Congreso, para que ellos tramiten, pues, ¿no? En este caso, el Poder Ejecutivo aprobó el Congreso con decreto de urgencia y le ha hecho conocer nada más al Comisión Permanente. Solamente para su conocimiento. Ellos no han dicho nada, no han discutido si se aprueba o no se aprueba, solamente de conocimiento. Y todos los decretos de urgencia, a ver, cuando no hay Congreso, el Perú no puede parar, hemos dicho, ¿no? El Poder Ejecutivo tiene la prerrogativa de seguir legislando, ¿no? Pero siempre y cuando todo lo que legisla tiene que dar cuenta a la Comisión Permanente y la Comisión Permanente tiene que remitir ya al Congreso, después que se elige, después que se instale el siguiente Congreso, le da a conocer todo lo que pasa, ¿no? Cuando una ley tiene connotación económica, cuando una ley tiene que ver con presupuesto, se aprueba con decreto de urgencia, para que sepan ustedes jóvenes. Cuando quieren aprobar otro tipo de norma que no tenga connotación económica, se hace con decreto supremo, con otro tipo de otras jerarquías de normas, ¿no? Salvo que se encuentre el país en estado de emergencia. Ahí sí puede legislar, la Constitución dice que el Poder Ejecutivo puede legislar, tanto en materia económica como en materia que no tenga connotación económica, puede legislar con las normas legales que corresponden, ¿no? Pero en un estado que no estuviera en emergencia, en este caso emergencia sanitaria, todo lo que tenga connotación económica se aprueba con decreto de urgencia. Por eso se aprobó con decreto de urgencia esto, ¿no? Después, otros años se aprueba con leyes, ¿no? Entonces, jóvenes, este temita es muy interesante. Habría que conversar mucho de este tema. Como ya estamos sobre la hora, 9:30, yo tengo clases ahorita con otro grupo, lo dejamos aquí, jóvenes, ¿ya? Pero esta parte no va a entrar al examen, ¿ya? Solo hasta la clase, hasta la otra diapositiva anterior. ¿Ya, jóvenes? Esto lo vamos a tocar después del examen todavía, ¿ya? Entonces ya me despido por hoy día, porque tengo clases con otros jóvenes a esta hora, ¿ya? Muchas gracias, jóvenes. Hasta la próxima clase.